Bueno, seguimos aquí con la entrevista a nuestro hermano Giancarlo Montemayor y ahora vamos a consultar sobre otra de las marcas, de las 9 marcas, que es la membresía. Mm. ¿De qué abarca el tema de la membresía de la iglesia? El tema de membresía, así como tal, no se ve en el Nuevo Testamento como aquí está la doctrina de la membresía, sino que es algo que se ve implícito en la Escritura. Pablo sí nos dice que somos miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? En 1 Corintios. En Efesios nos dice que somos parte de un edificio donde la piedra angular es Cristo, el fundamento son los apóstoles y somos construidos, somos parte de un todo. Habla que somos un solo cuerpo también, somos rebaño de un solo redil. Entonces, el concepto de la membresía simplemente quiere decir que yo como cristiano no puedo ser un cristiano aislado. Si uno lee el Nuevo Testamento, no hay tal cosa como un cristiano que vive solo, apartado de la iglesia local. Inclusive, mismo Pablo, que podemos decir es el erudito del Nuevo Testamento, escribe 13 epístolas en el Nuevo Testamento, más de un tercio del Nuevo Testamento. Y Pablo en Hechos, para mí siempre ha sido bien interesante que Pablo no es enviado por sí mismo a predicar el Evangelio. Él busca a la iglesia de Antioquía para hacerse miembro de ellos y Antioquía lo manda como misionero, a él y a Bernabé. ¿Sí? Al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Si el apóstol Tremendo. Pablo no vivía solo, aislado como cristiano, ¿qué me dice a mí como miembro de una iglesia local que no soy apóstol ni nada de eso? Que yo puedo vivir aislado. Entonces, yo sé que hay mucha confusión en cuanto a el cristianismo en nuestros días y queremos desasociarlo de la institución, de la iglesia, es decir, Cristo y yo tenemos una relación y todo lo demás no importa. Pero bueno, Ujú. es cierto que Cristo nos salva personalmente, eso es verdad, pero nunca nos salva para estar solos. Nos salva personalmente, pero siempre es para estar en un cuerpo local. Siempre nos salva personalmente para injertarnos en una iglesia local, en su cuerpo. ¿En qué es su cuerpo? Es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de membresía, estamos hablando de que pertenecemos a la iglesia local. Yo soy uno con la iglesia local. No soy un espectador simplemente que está ahí, que va a la iglesia cuando quiere y nadie, no le rindo cuentas a nadie, Ujú. sino que como miembros tenemos responsabilidades y tenemos compromisos con esa iglesia. Esto que hablas de responsabilidades y compromisos, Ujú. ¿cómo qué responsabilidades y compromisos deberían haber en una vez que una persona se hace miembro? Porque yo creo que muchas de nuestras iglesias Ujú. tienen muchos hermanos ahí que van por años Mm. y están pasando buen tiempo, incluso está creciendo la iglesia y todo eso, pero nunca nadie ha dicho vamos a poner una membresía, vamos a firmar un papel de membresía. Ujú, ¿Por ujú, qué, por qué tú recomendarías que se haga esto? Ya hemos visto la primera razón de que es ujú. bíblico, Sí. ¿no? Pero ¿en qué va a influir en nuestra vida el hecho de que seamos miembros en una iglesia? Bueno, cambia completamente mi entendimiento de qué estoy haciendo en esta vida como cristiano. O sea, Dios me mandó a alcanzar al mundo como cristiano, pero no a mí solo. Yo no puedo con esa tarea. Yo tengo una gran comisión que es para toda la iglesia. ¿Sí? Él Ujú. manda en plural a ir y predicar el Evangelio y yo junto con la iglesia local estoy tratando de cumplir con esa gran comisión. Cuando yo entiendo que soy miembro, entiendo que soy responsable de varias cosas. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, Hebreos 10, nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ujú. Para empezar, yo debo estar ahí. Si soy miembro, yo debo estar con mi iglesia local. Y no nada más decir que pertenezco a tal iglesia, pero nunca voy. Para empezar, yo debo estar ahí. Debo alimentar de la palabra de Dios. Debo animar a otros a seguir a Cristo. Tengo responsabilidades de discipulado también. De discipular a otros, de que me disciplinen a mí, a ministrarnos mutuamente. Tengo responsabilidades de que si algo se está predicando mal desde el púlpito, yo debo hacer algo. Bien interesante en la carta a los Corintios, en los Gálatas, por ejemplo. Vamos a Gálatas mejor. Gálatas es una carta que está escrita no a los ancianos de Gálatas, sino a las iglesias de Gálatas, a toda la iglesia, a los miembros de Gálatas. ¿Y qué les dice? Dice, oh Gálatas insensatos, estoy Insensatos. maravillado de que se hayan alejado tan pronto de la verdad que les prediqué. Es decir, Pablo los sostiene como responsables a ellos de que se haya infiltrado una doctrina errónea, en este caso los judaizantes, a la iglesia de Gálatas. Como miembros tenemos responsabilidades de que no entre esa falsa doctrina.
Los pastores rinden cuentas a la congregación y los miembros apoyan a los pastores que predican una sana doctrina. Yo tengo responsabilidades como miembro de que se predique eso. Tengo responsabilidades también de disciplina. Es decir, cuando un hermano está viviendo de una forma que no refleja el evangelio, yo como miembro tengo responsabilidades. 1 Corintios capítulo 5. Pablo otra vez no le escribe a los ancianos de Corinto, le escribe a la iglesia, a los santos que están en Corinto, dice capítulo 1. En el capítulo 5 vemos a un hombre que está viviendo fatal. Es decir, está en promiscuidad y el mandato de Pablo es, sáquenlo de ahí. Yo ya he juzgado a ese hombre, ustedes como miembros, sáquenlo de ahí, excomulguen a ese hombre porque está viviendo en pecado, de tal pecado que ni aún se escucha como en los de afuera, en los que están afuera. Entonces los miembros tienen responsabilidad de la salubridad de la iglesia local, de cómo están viviendo los miembros. ¿Sí? Y ahora que hablaste de la disciplina, creo que esa es una de las 9 marcas también. Sí. Sí, pudiéramos ahondar un poco más en eso, en qué consiste el tema de disciplina, porque creo que muchos entendemos disciplina. Si me preguntas a mi disciplina, yo me imagino a mi papá dándome disciplina porque llegué tarde a la casa. Entonces, sí. ¿Cómo se aplica la disciplina a la iglesia? No tiene que ver con eso, pero la disciplina no es un concepto 100% negativo. ¿Sí? Disciplina, la raíz es la misma de discípulo. Discípulo, disciplina, tienen la misma raíz de enseñar. Discipular a alguien es enseñar. Disciplinar a alguien es enseñarlo también. Claro que cuando hablamos de disciplina a nivel de iglesia, estamos hablando de los procesos que vemos en el Nuevo Testamento para cómo lidiar cuando alguien está en pecado. Un ejemplo es Mateo 18. Mateo 18, si alguien peca contra ti, el versículo 16, entonces ve y repréndelo tú solo. Si no te hace caso, trae a 2 o 3 testigos que vayan contigo. Si esa persona no hace caso y sigue en su pecado, entonces tráelo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces tenlo como por gentil y publicano. Ese es un proceso de disciplina que no es el único que vemos en la Escritura. Pero, por ejemplo, ya mencioné el de 1 Corintios 5. Ahí no dice, vayan 1 o 2 y reprendan a ese hermano que estaba viviendo en promiscuidad. Y luego llévenlo a la iglesia. Es rápido. ¿Por qué? Porque el problema es tan grave en ese asunto de 1 Corintios 5 que no puede seguir esa persona diciendo yo soy cristiano porque está diciendo una mentira al mundo. Está diciéndoles, así viven los cristianos, como está viviendo ese hombre. Entonces Pablo dice, sáquenlo de ahí, el proceso es más rápido. En Tito también se nos dice que a los divisorios que están dividiendo en la iglesia, también los saquen inmediatamente. Entonces hay principios que vemos en la Escritura de cómo practicar la disciplina, pero el fin siempre es rescate. Es rescatar a esa persona que está viendo el pecado para que pueda volver. Sí, estaba leyendo un libro hace poco sobre ese tema de disciplina y tiene que ver no solamente con la parte negativa de decir, mira, estás haciendo esto es negativo, pero también con la parte de instrucción. ¿No? Y creo que eso es muy necesario en nuestros tiempos cuando por un lado hay una costumbre de decir no me juzgues, tú no eres nadie para juzgarme, no me dices cómo yo tengo que vivir, pero por el otro lado también hay mucha dureza al momento de corrección, de ejercer la corrección. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para una persona que de pronto ve algo en un hermano? Lo conoce, sabe que está viniendo a la iglesia regularmente, pero dice, yo no le quiero mostrar que está mal porque realmente es incómodo, de repente nos enfrascamos en una discusión, quisiera hacerlo bien, pero no sé cómo hacerlo bien, cómo llegar a su corazón de verdad. Y por el otro lado también, creo que mejor me quedo así porque si no me meto en la vida de nadie se mete conmigo y sigo con mi vida. Sí, esa es una buena pregunta porque ahí conectamos la disciplina con la membresía. Yo no puedo practicar una disciplina sana en la iglesia si yo no he entendido la membresía. Es decir, hasta que yo entienda que si tú y yo somos parte de la misma iglesia, supongamos, yo entiendo que yo tengo responsabilidad sobre tu vida, el momento en que tú te haces miembro de la iglesia, y tú tienes responsabilidad sobre mi vida, el momento que tú te haces miembro de la iglesia. Tenemos responsabilidades de cuidarnos mutuamente. Sí somos guarda de nuestros hermanos. En el Nuevo Testamento somos guarda de nuestros hermanos en la iglesia local. Y entonces
La Escritura nos da principios, ya mencioné Mateo 18, si alguien está en pecado, mi responsabilidad como miembro es ir y decirle con todo amor, con gracia y con verdad, lo que yo veo en su vida. Y más si veo que es algo que es persistente. Ahora, si llevamos 2 o 3, pues, si no nos escucha a nosotros, de preferencia que sean los pastores, ¿no? Alguien que está al tanto de la situación y que puede influenciar de mejor manera en la vida de ese hermano. Pero es mi responsabilidad como miembro de la iglesia el actuar, el hacer algo con todo amor. ¿Por qué? Porque la disciplina es un proceso de rescate que involucra confrontación a veces, con todo amor, pero debemos confrontar. Es importante lo que decías, de que sí es a veces, cuando no conocemos mucho a la persona, de repente hablar con uno que lo conozca un poco más y poder llegar a esa persona. Pero creo que esa es a veces también la escapatoria más fácil para todos. Y a veces te quería preguntar esto, ¿cuál crees que son los peligros o las consecuencias negativas de no ejercer esa disciplina entendiendo la membresía? Bueno, si no ejercemos disciplina en la iglesia, estamos dejando que el pecado esté infiltrando nuestras iglesias y no estamos viviendo como luz en las naciones. Si hay pecado en la iglesia y yo no digo nada al respecto, pecado que es visible, que es claro, que es evidente en vidas de otras personas, si yo no hago nada como miembro de la iglesia, estoy diciendo, está bien, aquí vivimos igual que los de afuera. No hay diferencia entre los de adentro que los de afuera. No tengo que ser pastor para poder acercarme a un hermano y corregirle. No, eso debería ser completamente normal en la vida de la iglesia. Si estamos acostumbrados a escuchar de que somos miembros de la iglesia, que tenemos que discipularnos unos a otros en la iglesia, entonces cuando llegue el momento de decirle a Martín, oye Martín, estoy viendo esto en tu vida y me parece que es contrario al evangelio, eso debe ser normal. Y yo esperaría que la respuesta de Martín fuera, oh, sí es cierto, gracias por decirme eso. ¿Sí? Cuando estamos acostumbrados a saber que como iglesia somos responsables unos de los otros. Ahora, puede ser que no me haga caso y que siga en su pecado, bueno, entonces yo tengo que seguir los procesos que veo en la Escritura. Pero tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Y eso es lo que Dios nos manda, cumplir con nuestra responsabilidad y dejar lo demás a Dios y a que el hermano... Mira, te pongo un ejemplo. Cuando la primera vez que me hice miembro de la iglesia de Washington, hace unos 7 años, estuve viviendo allá un tiempo y me uní a la iglesia de Capitol Hill. Y yo recuerdo que ingenuamente le dije a uno de los pastores, salimos a comer y de regreso veníamos caminando y le dije, Andy, no quiero que sepas que cuando veas algo en mi vida, tú puedes decirme algo. O sea, te doy ese permiso para que tú digas, Giancarlo, estás mal o estás haciendo esto. Y él se me queda viendo y me dice, yo no necesito tu permiso para hacer eso. Dice, el momento que tú te hiciste miembro, tú me diste permiso, y no solo a mí, a todos, de que habláramos en tu vida. Es mi responsabilidad, no tienes que darme permiso. Ese momento ahí me hizo clic, entendí la responsabilidad que tenemos como miembros de iglesia de cuidar unos de otros. Es algo normal en la iglesia, no es algo especial. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Giancarlo. Ya no te quito más tiempo, Martín. Vamos a comer ahora. Sí. Estamos con hambre. Sí. Así que bueno, hermanos, espero que esta entrevista haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo es para mí, que podamos poner en práctica una cultura de animarnos entre nosotros, de instruirnos entre nosotros y también, como hemos visto, también de corregirnos entre nosotros. Yo entiendo que a veces es difícil porque tratamos de evitar la confrontación, pero eso al fin y al cabo es egoísmo, ¿no crees? De querer estar en mi zona de confort y no importarme si la otra persona se está exponiendo al pecado. Y bueno, solamente animarlos a eso, hermanos, que hemos aprendido eso, hemos aprendido de la membresía, hemos aprendido de la disciplina y también de la predicación expositiva. Así que te animo que puedas compartir esta entrevista con tus amigos que consideres que sea necesario, que puedas suscribirte al canal. Gracias a Dios ya somos más de 1000 suscriptores aquí y vamos a seguir haciendo más entrevistas en esta conferencia. Entonces, hermanos, nos vemos en la siguiente entrevista de Conversemos.